Pablo Escobar observaba el cuerpo inerte de su socio con una frialdad que helaba la sangre. Nadie podría imaginar lo que estaba a punto de hacer. No solo había decidido matarlo, sino que se encargaría personalmente de que su entierro fuera pagado, como si ese acto pudiera limpiar de alguna manera la traición que acababa de presenciar. Si te atrapa esta historia, deja tu like y suscríbete, porque lo que vas a escuchar no es solo la historia de un crimen, sino la prueba de la frialdad y el control absoluto de Pablo Escobar. Todo comenzó semanas antes, cuando Escobar comenzó a notar movimientos extraños dentro de su círculo más cercano. Su socio, alguien que había estado a su lado durante años, comenzó a actuar con independencia, tomando decisiones que escapaban al control del patrón y arriesgando operaciones importantes. Lo que Escobar había tolerado durante años ahora cruzaba una línea invisible, deslealtad y traición. El patrón no era un hombre que tomara decisiones precipitadas, pero tampoco era alguien que perdonara la traición. Observaba cada gesto, cada palabra y cada movimiento de su socio con atención meticulosa. Nada escapaba a su mirada. Cada reunión, cada transacción, cada llamada telefónica era analizada. Y poco a poco, la evidencia de la traición se hizo imposible de ignorar. Un día, Escobar decidió confrontarlo. La conversación fue fría, calculada y directa. Su socio intentó justificar sus acciones, argumentar que todo había sido un malentendido, que sus decisiones tenían buenas intenciones. Pero Escobar no estaba dispuesto a escuchar excusas. La traición había sido clara y, para el hombre más temido de Colombia, eso significaba que la justicia debía ser ejecutada de inmediato. Escobar ordenó que su socio fuera llevado a un lugar apartado. La tensión en el ambiente era insoportable, nadie hablaba, todos sabían que algo estaba a punto de ocurrir. La frialdad de Escobar era absoluta, no había rastro de duda ni de emoción visible. Cada movimiento era calculado, cada palabra medida. La ejecución debía ser rápida, sin errores, sin emociones innecesarias que pudieran comprometer la autoridad del patrón. El acto en sí fue breve y preciso. Escobar observó con mirada imperturbable mientras su socio era eliminado. No hubo gritos, no hubo súplicas que alteraran la calma del patrón. Para él, aquel acto no era solo una venganza, sino un mensaje claro para todos los que alguna vez pensaran en traicionarlo. La lealtad no era opcional, era un requisito que debía cumplirse sin cuestionamientos. Pero lo más impactante no fue el asesinato en sí, sino lo que vino después. Escobar decidió encargarse personalmente del entierro de su socio. No era un gesto de humanidad ni de arrepentimiento, era un acto meticuloso que demostraba control absoluto. El entierro debía ser pagado, organizado y ejecutado de manera impecable, como si Escobar quisiera demostrar que incluso en la muerte de alguien que lo había traicionado, él mantenía el control total. Los allegados del patrón observaban en silencio, sin comprender del todo la magnitud del acto. Mientras muchos habrían reaccionado con rabia, improvisación o incluso abandono, Escobar planeó cada detalle, el lugar del entierro, los servicios, la presencia mínima de personas y la forma en que se llevaría a cabo. Cada acción estaba calculada, como si incluso la muerte pudiera ser organizada con precisión administrativa. Aquel entierro, frío y meticuloso, enviaba un mensaje tan potente como el asesinato mismo. Nadie estaba por encima de Escobar, ni siquiera quienes habían compartido años de lealtad. La autoridad, la frialdad y la capacidad de controlar cada situación hasta el último detalle convertían a Escobar en un hombre cuya reputación se reforzaba con cada acto extremo. Mientras los días pasaban, Escobar continuaba supervisando cada aspecto de su imperio con la misma precisión. La eliminación de su socio no fue un acto impulsivo, sino un ejemplo de cómo manejaba la traición y la lealtad. Cada miembro de su círculo comprendió que cualquier acto de deslealtad tendría consecuencias inmediatas y medibles. La muerte de un amigo, pagada y organizada hasta el más mínimo detalle, reforzaba el temor y la obediencia en su entorno. La ciudad de Medellín, aunque ajena a los detalles del acto, comenzaba a percibir una nueva capa de poder en Escobar. No solo era el hombre más temido por su violencia y riqueza, también era alguien capaz de mantener el control absoluto incluso en las situaciones más extremas, calculando cada movimiento y asegurando que su imperio no solo sobreviviera, sino que creciera en influencia y autoridad. Escobar sabía que los actos de frialdad eran una herramienta poderosa. Matar a su socio y pagar su entierro no era solo un castigo, era una declaración de poder, un mensaje a todos sus aliados y enemigos. La línea entre la vida y la muerte estaba bajo su control, y aquellos que dudaban de su autoridad aprendieron rápidamente que cualquier traición sería tratada con la máxima precisión. El patrón continuó reforzando la estructura de su imperio. Las lecciones aprendidas de la traición de su socio fueron aplicadas: vigilancia más estricta, lealtad recompensada, traición castigada con rapidez.
Cada acción fortalecía la idea de que Escobar no solo era poderoso, sino también implacable y meticuloso en la ejecución de su autoridad. Los detalles del entierro, pagado por Escobar, se convirtieron en una leyenda interna del imperio. Cada miembro comprendió que incluso en la muerte de alguien cercano, el control y la frialdad del patrón eran absolutos. La combinación de poder, miedo y precisión consolidó su posición, y la historia del acto más frío de Escobar comenzó a circular entre quienes conocían de cerca su mundo. Tras eliminar a su socio y encargarse personalmente de su entierro, Pablo Escobar sabía que su acción no pasaría desapercibida. Aunque la ciudad de Medellín permanecía ajena a los detalles, dentro de su círculo la noticia comenzó a generar tensiones. Aliados, empleados y socios entendieron rápidamente que la lealtad era obligatoria y que la traición tendría consecuencias inmediatas. Cada mirada, cada palabra y cada gesto se convirtieron en señales de posible deslealtad, y Escobar estaba decidido a detectarlas antes de que causaran daño. La frialdad con la que había actuado reforzó su autoridad, pero también generó una ola de incertidumbre entre quienes alguna vez creyeron estar protegidos por la cercanía al patrón. Algunos comenzaron a cuestionar hasta qué punto podrían confiar en él, mientras que otros, más calculadores, comprendieron que la obediencia absoluta era la única manera de sobrevivir dentro de su imperio. Escobar lo sabía, y ese control psicológico era tan importante como cualquier arma. Los días posteriores al asesinato fueron intensos. Escobar revisaba constantemente las operaciones de su imperio, evaluando riesgos, verificando la lealtad de sus hombres y supervisando cada movimiento crítico. La eliminación de su socio había sido un acto extremo, pero necesario. Cada transacción, cada reunión y cada decisión pasaba ahora por un filtro de vigilancia y precaución. Nada se dejaba al azar. Cada detalle contaba para mantener el poder y prevenir traiciones futuras. Los colaboradores más cercanos comenzaron a temer la reacción del patrón ante cualquier error. Nadie quería experimentar la frialdad con la que había ejecutado a su socio. La paranoia se convirtió en un elemento constante dentro del imperio. Escobar la utilizaba como herramienta para mantener a todos alerta, asegurándose de que su autoridad permaneciera indiscutible. Cada movimiento sospechoso, por mínimo que fuera, podía ser motivo de un examen minucioso. Escobar también comprendió que la eliminación del socio traidor enviaba un mensaje claro a sus enemigos externos. Aquellos que pensaban en desafiarlo o aprovecharse de debilidades internas empezaron a reconsiderar sus movimientos. La combinación de violencia calculada y control absoluto creaba un clima de temor que reforzaba la percepción de invulnerabilidad. Nadie podía prever cuándo Escobar actuaría, pero todos sabían que su decisión sería rápida y decisiva. Mientras tanto, Escobar debía lidiar con las reacciones dentro de su círculo. Algunos hombres, aunque leales, comenzaron a cuestionar la manera extrema en que había manejado la situación. Otros, más pragmáticos, entendieron que la frialdad del patrón era una herramienta estratégica para consolidar su imperio y mantener el orden. La línea entre respeto y miedo se volvía difusa, y Escobar sabía que ese equilibrio era esencial para sostener su poder. El entierro pagado de su socio, además de demostrar control, funcionó como un mensaje simbólico. Escobar no solo castigaba la traición, también mostraba que incluso en la muerte, podía manejar cada detalle a su conveniencia. Los presentes comprendieron que la organización y la precisión eran partes fundamentales de su autoridad. La violencia por sí sola no bastaba, debía combinarse con estrategia y control absoluto sobre cada aspecto del entorno. Consciente de que la noticia de la traición podría filtrarse, Escobar reforzó la comunicación interna dentro de su imperio. Cada mensaje era controlado, cada reunión supervisada y cada decisión evaluada para garantizar que nadie pudiera aprovecharse de la situación. La traición no solo había sido castigada, había servido para fortalecer la estructura de su poder y consolidar su reputación como un hombre capaz de actuar sin vacilación ante cualquier amenaza. Además, Escobar comenzó a implementar sistemas de vigilancia más estrictos. Interceptaciones, seguimientos discretos y análisis de patrones de comportamiento se convirtieron en rutina. La eliminación del socio traidor no era un hecho aislado, era una lección para todos. La obediencia absoluta se convirtió en un requisito no negociable, y la estructura interna del imperio se ajustó para minimizar cualquier posibilidad de traición futura. Los efectos psicológicos en el resto del círculo fueron inmediatos. La combinación de miedo y respeto consolidó la autoridad de Escobar, y aquellos que alguna vez habían dudado de su poder ahora actuaban con extrema cautela. La supervivencia dentro del imperio no dependía únicamente de la fuerza, sino de la habilidad para anticipar los deseos y temores del patrón. Cualquier error, por mínimo que fuera, podía ser fatal. Mientras el tiempo pasaba, Escobar reforzaba su posición mediante una vigilancia constante.
Las lecciones aprendidas del asesinato del socio traidor se aplicaban en cada área del imperio, desde operaciones de narcotráfico hasta decisiones financieras y relaciones con aliados. Cada acción debía ser medida, cada palabra evaluada y cada gesto analizado. El patrón había convertido la traición en un instrumento para fortalecer su poder, y su círculo comprendía que la frialdad era tanto una estrategia como una advertencia. Además, Escobar comenzó a observar la dinámica entre sus hombres. Aquellos que mostraban signos de lealtad genuina eran recompensados, mientras que los que dudaban eran vigilados con extrema atención. La eliminación del socio traidor había creado un precedente, la deslealtad no sería tolerada, y cualquier intento de desafío sería tratado con la misma frialdad y precisión. La combinación de miedo, respeto y control absoluto mantenía a todos en alerta máxima. La historia del asesinato y el entierro pagado se convirtió en un relato interno dentro del imperio, reforzando la idea de que Escobar no solo podía tomar decisiones extremas, sino que también tenía la capacidad de manejar cada consecuencia de manera impecable. Cada hombre entendió que el patrón podía ejecutar la violencia y la organización con la misma precisión, y que la lealtad era la única forma de garantizar su supervivencia. Con cada día que pasaba, Escobar consolidaba su autoridad y su control. La frialdad del acto y la precisión del entierro demostraron que su imperio no solo se sostenía por el miedo, sino también por la capacidad de anticipar problemas, castigar traiciones y mantener un orden absoluto. La lección para todos era clara, la traición tenía un precio, y Escobar estaba dispuesto a pagarlo hasta el último detalle para preservar su poder. La muerte de su socio no pasó desapercibida fuera del círculo de Pablo Escobar. Mientras algunos aliados internos se ajustaban al miedo y la obediencia, los rivales externos comenzaron a percibir vulnerabilidades. Sabían que la eliminación abrupta de alguien tan cercano al patrón podía generar inestabilidad y aprovecharon la oportunidad para planear movimientos estratégicos en su contra. Escobar entendió que la traición interna no solo amenazaba su confianza, sino que podía atraer ataques desde fuera, y cada decisión debía ser medida con precisión quirúrgica. Los informes llegaron a su oficina con rapidez. Competidores que antes evitaban confrontarlo ahora comenzaban a movilizar recursos, evaluar rutas de comercio de drogas y planear operaciones para debilitar su imperio. Cada intento de infiltración o sabotaje debía ser previsto y neutralizado. Escobar, aunque furioso por la traición interna, comprendió que la supervivencia requería frialdad absoluta, no solo fuerza bruta. Popeye y sus hombres de confianza se convirtieron en la primera línea de defensa. Mientras Escobar diseñaba estrategias, Popeye analizaba cada ruta, evaluaba los movimientos de los rivales y anticipaba emboscadas que podían comprometer operaciones críticas. La coordinación era perfecta. Cada escolta, cada conductor y cada sicario sabía que cualquier error podía ser fatal, no solo para ellos, sino para el patrón mismo. Un día, se recibió información de que un grupo rival planeaba atacar uno de los laboratorios de producción de drogas más importantes. El objetivo era claro, desestabilizar la producción, crear caos dentro del imperio y enviar un mensaje de que Escobar podía ser vencido. Sin perder tiempo, Escobar convocó a sus hombres más leales y diseñó un plan para neutralizar la amenaza. Cada movimiento debía ejecutarse sin fallas, porque cualquier señal de debilidad sería aprovechada al instante por sus enemigos. Escobar no solo actuó con violencia, actuó con precisión. Ordenó emboscadas estratégicas, maniobras de distracción y un despliegue táctico que desorientó completamente a sus rivales. La combinación de inteligencia, rapidez y crueldad calculada hizo que el ataque rival fracasara estrepitosamente. La ciudad fue testigo de explosiones controladas, disparos sincronizados y maniobras que parecían coreografiadas, dejando claro que Escobar estaba un paso adelante de todos. Mientras tanto, los rumores sobre el asesinato de su socio se expandían entre los enemigos. Algunos pensaron que la eliminación podría ser un signo de debilidad, pero la manera meticulosa en que Escobar había manejado el entierro y las operaciones posteriores demostró todo lo contrario. Era un hombre capaz de combinar violencia, estrategia y control absoluto. Cada acto frío reforzaba su reputación y aumentaba el temor hacia él. Escobar también entendió que la traición interna y las amenazas externas estaban conectadas. Los enemigos buscaban aprovechar grietas dentro de su imperio, y cada movimiento debía ser doblemente vigilado. Reuniones secretas, vigilancia encubierta y estrategias de desinformación se convirtieron en rutina. Popeye, su hombre más confiable, estaba siempre un paso adelante, asegurándose de que Escobar nunca fuera sorprendido y que cada acción de los rivales fuera neutralizada antes de que tuviera efecto. La frialdad del patrón se combinaba con un cálculo estratégico impecable. No había improvisación ni emoción que afectara la toma de decisiones. Cada movimiento estaba planificado,
desde la eliminación de informantes hasta la protección de laboratorios y rutas de transporte. La capacidad de anticipar amenazas y reaccionar con precisión convirtió a Escobar en un enemigo casi invencible, incluso cuando sus rivales creían haber detectado vulnerabilidades. La ciudad de Medellín comenzaba a percibir un orden extraño. A pesar de los conflictos internos y externos, el imperio de Escobar no solo permanecía intacto, sino que parecía consolidarse más fuerte que nunca. Cada ataque fallido, cada intento de traición neutralizado y cada operación exitosa reforzaba la leyenda del patrón como un hombre cuya frialdad y estrategia superaban cualquier desafío. Sin embargo, Escobar no descansaba. Sabía que cada victoria era temporal si no se mantenía alerta. Ordenó sistemas de comunicación cifrada, reforzó la vigilancia de sus propiedades y duplicó la seguridad en todas las operaciones críticas. Cada aliado debía demostrar lealtad absoluta, y cada acción sospechosa era investigada a fondo. La traición no sería tolerada, y los enemigos aprenderían rápidamente que cualquier intento de aprovecharse de debilidades sería castigado con la misma precisión y frialdad que había mostrado con su socio. Incluso los más cercanos comprendieron que Escobar no solo podía ejecutar la violencia, también podía anticiparla, planificarla y usarla estratégicamente para consolidar su poder. La muerte de su socio y la manera en que manejó las consecuencias internas y externas se convirtieron en un manual silencioso sobre cómo mantener un imperio criminal bajo control absoluto. Cada movimiento de Escobar enviaba un mensaje. El miedo, la estrategia y la precisión eran herramientas esenciales para sobrevivir y dominar. La reputación de Escobar como hombre frío y calculador se expandió más allá de Medellín. Sus enemigos externos comenzaron a reconsiderar cualquier confrontación directa. La historia del asesinato de su socio y la organización meticulosa del entierro demostraba que Escobar podía combinar crueldad y planificación de manera letal. Cada desafío que surgía era enfrentado con un método que mezclaba instinto, cálculo y ejecución impecable. Popeye seguía siendo clave en esta ecuación. No solo protegía al patrón, sino que anticipaba movimientos, neutralizaba amenazas y aseguraba que la estructura del imperio permaneciera estable. La relación entre ellos se volvió un elemento vital. Escobar confiaba plenamente en la capacidad de Popeye para manejar situaciones críticas, y su presencia constante era la garantía de supervivencia frente a la traición y el ataque. Finalmente, Escobar comprendió que la combinación de violencia calculada, estrategia impecable y control absoluto era la clave para mantener su imperio. La muerte de su socio no fue un acto aislado, sino el inicio de un sistema que reforzaba la lealtad, neutralizaba amenazas y consolidaba su poder frente a enemigos internos y externos. Cada acción fría y medida enviaba un mensaje. La autoridad del patrón era absoluta y cualquier intento de desafiarla tendría consecuencias inmediatas. Tras la muerte de su socio y la neutralización de las amenazas externas, Pablo Escobar consolidó un poder absoluto que pocos podían cuestionar. La ciudad de Medellín, aunque ignorante de los detalles, comenzó a percibir un orden extraño. Nadie osaba desafiar al patrón, y cada operación de su imperio se ejecutaba con precisión milimétrica. La combinación de violencia, estrategia y frialdad había convertido al hombre más temido de Colombia en una figura casi invencible. Si te atrapa esta historia, recuerda dejar tu like y suscribirte, porque lo que vas a escuchar es cómo Escobar convirtió un acto de traición en una lección que consolidó su dominio y sembró miedo en todos los que alguna vez lo rodearon. El impacto psicológico de la eliminación de sus socios se extendió rápidamente entre los aliados de Escobar. Aquellos que dudaban de la lealtad ajena comenzaron a evaluar sus propias decisiones, conscientes de que un mínimo error podría ser fatal. La paranoia se mezclaba con el respeto y el miedo, creando un ambiente donde la obediencia absoluta se convirtió en la única vía para la supervivencia. Escobar comprendió que la autoridad no solo se imponía con violencia, sino también con la demostración constante de control y precisión. Cada operación posterior al asesinato se manejó con meticulosidad. Escobar supervisaba cada detalle, desde la logística de transporte de drogas hasta la seguridad de sus laboratorios y residencias. Sabía que cualquier indicio de debilidad podía ser explotado por enemigos internos o externos, y su frialdad estratégica le permitió anticipar movimientos y neutralizar riesgos antes de que se materializaran. La lección estaba clara: el poder verdadero requería mente fría, precisión y un control absoluto sobre cada aspecto de su imperio. El entierro pagado de su socio traidor, lejos de ser un gesto de humanidad, se convirtió en un símbolo de autoridad. Demostraba que Escobar podía manejar la muerte con la misma eficiencia con la que manejaba sus negocios y su imperio criminal. Los presentes comprendieron que la lealtad debía ser absoluta, y la historia de aquel acto se convirtió en leyenda interna. Nadie estaba por encima del patrón, y cualquier acto de deslealtad sería tratado con la misma frialdad y eficiencia. Mientras tanto,
Los enemigos externos aprendieron que desafiar a Escobar no solo implicaba enfrentarse a un hombre armado, sino también a un estratega que podía prever cada movimiento. La reputación de frialdad, precisión y cálculo se expandió más allá de Medellín, generando un efecto disuasorio en aquellos que contemplaban oportunidades para debilitar su imperio. Cada amenaza fallida reforzaba la idea de que Escobar estaba siempre un paso adelante. Dentro de su círculo, la dinámica también cambió. La eliminación del socio traidor consolidó un nuevo orden, lealtad absoluta y vigilancia constante. Cada miembro del imperio comprendió que Escobar no solo podía ejecutar la violencia, sino también organizarla con precisión para enviar un mensaje claro. La obediencia se convirtió en la regla, y cualquier indicio de duda o deslealtad era rápidamente identificado y corregido. Popeye, como siempre, era la extensión del patrón. Su presencia aseguraba que la frialdad y la estrategia de Escobar se mantuvieran efectivas en todo momento. Anticipaba amenazas, vigilaba movimientos y neutralizaba peligros antes de que estos pudieran comprometer la autoridad del patrón. La combinación de su lealtad inquebrantable y su habilidad estratégica se convirtió en un pilar esencial del imperio. Escobar confiaba plenamente en él, sabiendo que su supervivencia dependía de la capacidad de un hombre para pensar más rápido que sus enemigos y actuar con precisión letal. La consolidación de la autoridad de Escobar tuvo un efecto profundo en la estructura interna del imperio. Los subordinados comprendieron que la frialdad y la violencia calculada no eran solo herramientas de poder, sino mecanismos de supervivencia. La línea entre respeto y miedo se volvió difusa, y cada acción dentro del imperio debía ser medida cuidadosamente. El patrón enseñó, con su ejemplo, que la autoridad se mantenía a través de la disciplina, la anticipación y la ejecución impecable de decisiones críticas. Incluso los traidores que habían sido eliminados contribuyeron a reforzar su poder. La historia del socio traidor y su entierro pagado se convirtió en una advertencia permanente. Cualquier acto de deslealtad tendría consecuencias inmediatas y calculadas. La violencia de Escobar ya no era solo reacción, era estrategia, y cada acción, cada ejecución y cada decisión eran una lección para todos los que lo rodeaban. La ciudad y los rivales comprendieron que desafiar a Escobar significaba enfrentarse no solo a un hombre violento, sino a un estratega que podía combinar frialdad, inteligencia y ejecución con precisión implacable. Cada intento de ataque, cada conspiración, se encontraba con una respuesta calculada, demostrando que la autoridad del patrón no dependía únicamente de la fuerza, sino de su capacidad para mantener el control absoluto sobre la vida y la muerte. Con el tiempo, la combinación de miedo, respeto y obediencia consolidó su imperio. Escobar entendió que la supervivencia en su mundo no dependía solo de la riqueza o el poder, sino de la capacidad para anticipar traiciones, neutralizar amenazas y mantener un control impecable sobre cada elemento de su entorno. La frialdad mostrada en la eliminación de su socio y el manejo posterior de las consecuencias se convirtió en un símbolo de su autoridad absoluta. Finalmente, Pablo Escobar demostró que incluso el acto más frío, matar a un socio y pagar su entierro, podía ser utilizado como una herramienta estratégica para fortalecer su dominio. La lealtad, el miedo y la anticipación se convirtieron en los pilares de su imperio, y aquellos que alguna vez dudaron de su autoridad aprendieron que enfrentarse a él implicaba medir cada movimiento, cada palabra y cada decisión con extremo cuidado. La historia se convirtió en leyenda. El hombre que podía eliminar a quienes lo traicionaban, organizar su entierro y mantener intacto su poder, consolidando su imperio con frialdad, estrategia y control absoluto. Escobar no solo sobrevivió, reforzó su autoridad y envió un mensaje eterno. En su mundo, la lealtad y la obediencia no eran opcionales, y la frialdad calculada era la clave para mantener el poder frente a cualquier amenaza, interna o externa.